Bueno, venimos de ver Génesis 34, donde pasa el pecado de los hijos de Jacob y Dina. Y entonces Jacob termina diciendo: me van a venir a matar los pobladores de esta tierra, los cananeos. Y entonces así inicia el capítulo 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob. O sea, en el momento en que Jacob tenía más presión de nuevo y decía: me van a matar, dijo Dios a Jacob. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Cuando nosotros tenemos una relación con Él y algo nos pasa, Dios nos busca, porque no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará también la salida, la puerta, porque fiel es Dios. Entonces dijo Dios a Jacob, porque Él es nuestro amigo, Él quiere ayudarnos: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En otras palabras, Dios le dice: recuerda cómo yo le ayudé cuando huía de Esaú. Sí, bueno, yo estoy aquí, soy el mismo Dios. Lo único que necesito es: hazme un altar. ¿Qué quiere decir eso? Ten comunión conmigo, búscame. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó mis palabras? Dicen en Jeremías, creo que es. Entonces, haz allí un altar. Lo primero que tiene que hacer en su situación difícil es: haz un altar. Tiene muchos problemas, haz un altar, búscame, dice el Señor. Primeramente el reino de Dios es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Búscame, eso quiere decir: haz un altar, búscame, dice Dios. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. A primera entrada uno dice: suave, suave, pero este es un cristiano hablando de su familia cristiana, y dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Sí, ustedes pueden estarme siguiendo a mí, pero en su familia, en su mente pueden haber cosas que están sustituyendo, que están siendo dioses, que están acaparando tiempo y afecciones, afectividad, que no tienen que estar ahí, o que no tienen que estar en el grado en que están. Podemos tener en un Dios la moto, podemos tener en un Dios el trabajo, podemos tener endiosado la pareja, podemos tener endiosado nuestros hijos, lo que sea, a lo que le dediquemos más tiempo, y solo Dios conoce nuestros corazones. Jesús decía y dice: ninguno puede servir a dos señores. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros y ver cuáles son nuestras prioridades en la vida. Dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, límpiense. Lo que le dijo Dios a Moisés: en la tierra donde estás parado, tierra santa es, quítate los calzados de tus pies, las sandalias. Por eso mismo, entonces, quiten los dioses. Si se va a volver a mí, si su familia se va a volver a mí, quite todos los dioses que hay, porque eso levanta una pared. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. O sea, Jacob dice: yo tengo un Dios y lo conozco, y sé que Él me responde, y Él me respondió una vez que yo estaba en mucha angustia. Ahora estoy en angustia de nuevo, voy a subir a Él y establecer un altar, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob sabía que Dios había estado con él en el camino en que había andado. Yo tengo que saber que en el camino donde yo vaya, ahí está Dios. En las decisiones que yo tome, ahí está Él. En los caminos por donde yo voy, si hay muchas aguas, no me anegarán. Si hay mucho fuego, no me quemaré. ¿Por qué? Porque Él va conmigo. Que me tiren a los leones, decía Daniel, que me tiren al lago de fuego, al horno de fuego, Dios va conmigo. Jacob sabía eso. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, está de Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Todo el pueblo que con él estaba. Él era un varón riquísimo en posesiones materiales. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón Bacut. Recordamos que Jacob salió huyendo
cuando estaba con sus papás, Isaac y Rebeca, porque había engañado a su papá Isaac y había engañado a Esaú también. Entonces su mamá Rebeca le dijo, vaya, corra, escápese. Y Rebeca también era la que lo había incitado a engañar. Pues aquí vemos que es muy probable que cuando esto, con toda probabilidad, Rebeca ya había muerto. Ese pecado que cometió Rebeca y que cometió Jacob en ese momento hizo que probablemente nunca más en la vida Jacob volviera a ver a su madre. Decía, y lo vimos antes, que Rebeca amaba a Jacob, Isaac amaba a Esaú. Pues ese amor que Rebeca tenía por Jacob nunca más se lo pudo volver a expresar, simplemente por el engaño que cometió, por el pecado que cometió. Y igual Jacob amaba a su madre, pero no la pudo volver a ver. Tenemos que tomar en serio el pecado, esa es la enseñanza. O sea, no es que yo peco y no, nada pasa, no, sí pasa. Y puede ser así, que se separaron madre e hijo y nunca más en esta tierra se volvieron a ver. Aquí vemos a Jacob enterrando a la esclava que tenía su mamá. No tenían ninguna relación, digamos, sanguínea, pero era la esclava de su mamá. Entonces llega y la entierra debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bakut. Probablemente Jacob recordó en ese momento todo lo que había pasado con su madre y todo el pecado que habían cometido. Y no los podemos juzgar, no tenían la Biblia, no conocían a Dios como lo conocemos, no tenían la revelación, no tenían a Jesús, no tenían el Nuevo Testamento. Es decir, el conocimiento que tenían, la luz que tenían eran pocas. Más bien hacían muchísimo. Y bueno, aquí la entierra. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram y le bendijo. A Jacob a cada rato Dios le hablaba y a cada rato Dios lo bendecía. Más adelante vamos a ver a José, y a José creo que Dios nunca le habló, nunca. Todos los casos son diferentes. Versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre de Jacob, que quiere decir engañador, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Dios sabía lo que había en el corazón de Jacob. Dios sabía las pruebas y el sufrimiento que él tenía. Dios había visto la disposición de corazón de Jacob por establecer un altar y buscarlo a él y quitar los ídolos. Y cuando Dios ve que quitamos los ídolos de nuestras vidas y nos centramos en él, él se nos aparece y le dice, ok, yo soy el Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Usted tranquilo que yo todo lo puedo. Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces vivimos tranquilos. Yo soy el Dios omnipotente, el que todo lo puede. Versículo 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti. Abraham era su abuelo, Isaac su padre. La daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. O sea, lo tomó en serio, creyó, tuvo fe, puso una señal y dijo, yo de aquí no me muevo. He recibido de parte de Dios una promesa y yo sé que esta se va a cumplir. Y así tenemos que creer nosotros también. Y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Recordemos que Jacob tenía dos esposas, Lea y Raquel. Raquel había tenido un hijo, José, y aquí estaba teniendo un segundo hijo. Raquel era la esposa que Jacob amaba, que fue la que amó desde el principio, por la cual trabajó 7 años, pero Labán lo había engañado y le dio a Lea. Pero eran los ojos de Jacob, la mujer que él amaba. Así que
el parto se complicó, dice el versículo 17, y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, o sea, Raquel murió en el parto, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí vemos algo interesante, y es que cuando Raquel muere, se le sale el alma, pero ella sigue, o sea, el alma se sale, pero el alma sigue viendo la escena. Como que el alma se sale, pero ve la escena, ve dónde está el cuerpo, ve dónde está el parto, y ella ya muerta, dice, llamó su nombre Benoni. Pero como ella ya estaba muerta, solo su alma fue la que le puso el nombre Benoni, pero ya no estaba en el cuerpo. Entonces no se dio cuenta su padre de eso, y su padre lo llamó Benjamín. Es interesante porque hay gente que dice, es que yo me salí de mi cuerpo y vi mi cuerpo. Sí, la Biblia lo que dice es que eso es lo que pasa cuando morimos. La persona exhala y sube la persona, cuando va siendo llevado por los ángeles al tercer cielo. En este caso no, porque iban al Seol, pero ya ahora después de Jesús vamos al tercer cielo. Pero podemos ver nuestro cuerpo donde está ahí, la gente que está llorando o la persona que está con nosotros. O sea, eso lo vemos cuando morimos, nada más que seguimos y nos vamos y no volvemos al cuerpo. Pero eso es interesante porque ella le puso nombre y su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel. Más allá de lo que nos parezca interesante a hoy, lo que sí tenemos que ver es también el dolor de Jacob al morir la mujer que él amaba profundamente. Así murió Raquel, una muerte muy fea, muy complicada. Murió dando a luz a su hijo Benjamín. Y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Dios se le había aparecido, le había dicho, yo estoy contigo, te irá bien. Jacob pudo decir, ¿cómo es posible? Dios me dice todo esto y me quita la mujer de mi vida, de mi amor. Pero permaneció fiel a su fe. Versículo 20, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Un gran pecado que después lo vamos a ver en Génesis 49, 50 por ahí. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Este último fue el que murió. Este último fue el que nació cuando murió en el parto su madre. Versículo 25. Los hijos de Bila, siervo de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Isaac muere y fue recogido a su pueblo. O sea, nosotros exhalamos, se sale nuestro espíritu ¿y qué quiere decir fue recogido a su pueblo? Fue donde estaba Abraham, fue donde estaban sus antepasados, fue al Seol, fue reunido, recogido a su pueblo, murió viejo y lleno de días, y lo sepultaron sus 2 hijos. Tuvo esa alegría ver que sus hijos, cuando él los había visto, era que Esaú quería matar a Jacob. Pero
en esta escena se ve que los dos hijos pudieron estar pacíficamente, e Isaac probablemente muere tranquilo, agradecido con Dios de ver que sus hijos se reconciliaron. Él iba a donde estaba su esposa, que ya había fallecido. Fue la última vez que Jacob vio a su padre después de aquel pecado que había cometido, engañándolo a él. Aquí probablemente le dio chance de decirle: padre, perdóname por engañarte, porque me hice pasar por Esaú. Y bueno, murió, así como a todos nos toca morir. Lo importante es llegar a ese momento. Como dice la Biblia, estás listo para encontrarte con tu Dios, ¿verdad? Entonces, así termina el capítulo 35.